en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según las necesidades de cada uno de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. La semana pasada estuvimos viendo la introducción a la doctrina social de la Iglesia, de dónde surge, cuál es su finalidad y la importancia para que cada uno de nosotros la conozcamos y la vivamos. Siguiendo con esta secuencia, el día de hoy vamos a ver un programa muy interesante, ¿verdad? A continuación, en la segunda diapositiva viene lo que es el título y el contenido del día de hoy. Observemos y ahorita les digo cómo se llama el programa. El programa del día de hoy se llama Elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia, primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque son varios elementos teóricos, varios principios que debemos de seguir y que nos sirve para entender el desarrollo y la importancia de esta doctrina, que estos elementos teóricos los he dividido en 4 partes. El día de hoy vamos a ver la primera. Esta primera parte se compone de lo que es la persona, la dignidad humana, la sociabilidad, los derechos humanos y la opción preferencial por los pobres. Entrando propiamente en materia, vamos a ver lo que viene siendo la persona. ¿Qué entendemos por persona? Bueno, por persona somos todos nosotros, somos todos los seres humanos. Todos los seres humanos que pensamos, todos los seres humanos que somos hijos de Dios, todos los seres humanos que habitamos en esta tierra, ¿verdad? Esas futuras personas que también están por nacer, todos esos seres humanos somos muy importantes, no solamente para Dios, sino también para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, estado, ciudad, familia, etcétera. Tenemos una gran importancia como personas, pero en el transcurso de este programa vamos a ir profundizando el por qué somos importantes como seres humanos. A continuación vemos en la diapositiva número 3 lo que significa ser persona. La persona, dice, este principio es fundamental para la doctrina social de la Iglesia y expresa la importancia central que tiene la persona en todos los ámbitos de la vida social. Este principio es tan importante que el capítulo 3 del compendio de la doctrina social de la Iglesia lo explica ampliamente. Como vemos, para la doctrina social de la Iglesia es tan importante la persona que le dedica el capítulo 3 de este documento que ya se los presentamos, de este libro, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, escrito por el magisterio de la Iglesia, que no es un libro cerrado, es un libro que sigue abierto para futuras encíclicas sociales, para futuras cuestiones sociales, pero que nosotros también debemos de conocer y profundizar. Hace tiempo yo le preguntaba a mi párroco cuáles son los libros base que debe de tener un laico para formarse y vivir su fe como debe de ser, o para estudiar teología, o un curso bíblico o algo. Él me decía, el primero, la Sagrada Escritura, obviamente la Biblia católica, la Sagrada Escritura, Concilio Vaticano II, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica, compendio de la doctrina social de la Iglesia, también es muy importante, y el documento de Aparecida. Esos libros son la base para cualquier estudio que tú quieras hacer, que quieras profundizar de tu fe. Es importante, ¿por qué? Porque en todos estos libros y en más se centra lo que viene siendo en la persona. La persona es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, aunque desgraciadamente muchas veces por no estar formados en nuestra fe, tristemente o actualmente tiene más importancia, que también tiene su valor, pero no como una persona. Tiene más importancia un animal que una gente. Tiene más importancia los objetos que una persona. Como te ven, te tratan. Dependiendo cómo estás vestido, eso vales para tu familia, eso vales en tu trabajo, eso vales en la sociedad, o tristemente eso vales dentro también de la misma iglesia para las personas que les gusta hacer clasificaciones. Dependiendo cómo eres, qué tanto sabes, si tienes diplomados, si tienes maestrías, doctorados, ingenierías, si eres un gran erudito, eres una persona bien valiosa. Pero si eres una persona humilde, si eres una persona que a lo mejor por diferentes circunstancias no tuvo la oportunidad de estudiar tanto, de formarte, pues eres una persona que no vale tanto.
Si tienes mucho dinero, aunque seas una persona déspota, aunque seas una persona que explota al trabajador, aunque seas una persona de lo peor, pero vales mucho, ¿por qué? Porque tienes mucha lana, porque eres una persona que puedes comprar el amor, puedes comprar la amistad, e inclusive, o muchas veces tristemente, quieres también comprar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. No te valoras como persona, como lo vamos a ver en el siguiente concepto. A lo que quiero llegar es que la doctrina social de la Iglesia se centra en la persona de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos revela. ¿Para qué? Para que como humanos, como cristianos, vivamos mejor y en verdad construyamos una sociedad donde se alabe, se glorifique a Dios, se respete a las personas y en verdad tengamos las oportunidades y derechos de seguir adelante. Vamos a una pausa. Recuerde que estamos como canal de Laico a Laico. Suscríbase, estamos tanto en YouTube como en Face como canal de Laico a Laico, y este es su programa de doctrina social de la Iglesia, para que lo comparta con quien guste y que también le sirva. Enseguida regresamos. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Estar en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Ya estamos de regreso. Continuando con lo que es la persona, vamos a ver en la lámina número 4, en la diapositiva 4, cuál es la importancia de la persona que nos marca la doctrina social de la Iglesia. Dice, ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre lo que es la persona? En el punto número 105 y 106 del compendio, nos dice que la Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen perfecta de Dios, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. Y en el punto número 106 de este importante documento, de este compendio, nos dice, toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. O sea, que la persona humana es el protagonista de lo que viene siendo la vida social, y que al mismo tiempo también la persona tiene una gran importancia por la dignidad que le ha conferido. Y esa dignidad, ¿de dónde viene? Podríamos decir, bueno, te recomiendo que en la Sagrada Escritura empieces a leer desde el principio, ahora sí que desde el Génesis, el primer capítulo, cuando Dios hizo la creación. ¿Y qué fue lo último que Él creó? Él creó al hombre.
pero menciona algo que es muy importante que vamos a profundizar un poquitito más adelante. Lo hizo a imagen y semejanza de Dios. No hizo al hombre a imagen y semejanza de un burro o de un chango, aunque hay personas que les gusta vivir así. Hay personas que quieren parecerse más a un animal que a un ser humano. Eso ya es cuestión y gustos de cada quien. Pero en realidad Dios nos hizo en la cuestión espiritual similares a lo que es Él. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen una gran importancia y por lo tanto, en las cuestiones sociales el ser humano es el protagonista. Tiene gran importancia el ser humano, la caridad que le hagamos a los demás, el amor al prójimo, que si revisamos en el Santo Evangelio en el Nuevo Testamento, hay varias parábolas de nuestro Señor Jesucristo que nos recalcan mucho lo que es el amor al prójimo, lo que es la caridad. Les voy a mencionar nada más dos que ahorita recuerdo, algo muy sencillo, que si las meditamos como debe de ser, leemos las explicaciones de esas parábolas, realmente nos deben de poner a pensar, de decir, hasta ahorita, ¿qué tanta caridad he hecho? Hasta ahorita, ¿qué tanto bien común he hecho? ¿O realmente he sido una persona tacaña y avara? Les voy a mencionar una parábola, la de Lázaro y el rico Epulón. Ahí nos menciona la importancia que tiene la caridad con el necesitado. Si nos vamos a otra, la del buen samaritano. La del buen samaritano, donde también él efectivamente actuó como debe de actuar un hijo de Dios, ayudando al necesitado. No necesitas, o no muchas veces, la persona que más lee la Biblia es la persona más buena. Yo puedo leer mucho la Biblia, ser un gran conocedor de la Sagrada Escritura, estarme formando en algún grupo, ¿verdad? En algún grupo como la Rodilla Ensangrentada, pero resulta que en la vida social soy un tremendo. Resulta que soy una persona chismosa, soy una persona tacaña, soy una persona que no le gusta hacer el bien, pero cuando estoy en mi grupo o en la iglesia, me transformo. Ahí sí casi quiero ser un santo y que me ponga en mi altar. Pues, ¿qué crees? No estás viviendo como persona como Dios manda, pero también no estás respetando la dignidad del ser humano. Hay muchas maneras tanto de hacer la caridad como de faltar a ellas, ¿verdad? Una manera muy sencilla, ¿verdad? O algo cuando nos vayamos a confesar. Si yo no he hecho la caridad, si no he ayudado al necesitado por flojera, por desidia o por cualquier otra cuestión, pues es algo que yo debo de confesar. ¿Sabe qué, Padre? Confieso que no le he hecho el bien al necesitado porque soy una persona apática, porque soy una persona que solamente me gusta ser vaca sagrada, solamente me gusta alimentarme, que Dios me dé, ¿verdad? Solamente me gusta aplicar la ley del yo, primero yo, luego yo y al último yo, y no trabajo a la persona, es decir, no trabajo lo que es el bien común y no respeto la dignidad del ser humano. Por eso es que es importante centrarnos en lo que es la persona de acuerdo a la voluntad de Dios y que cada uno de nosotros tome su lugar y su papel que le corresponde como hijo de Dios en donde te desenvuelvas. Continuamos con la diapositiva número 5, que también nos menciona un segundo punto muy importante de esta primera parte, donde nos menciona lo que es la dignidad humana, que también es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia con su fundamento bíblico. Este concepto deriva del hecho de que el individuo está hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 27, y por lo tanto su vida tiene relación directa con el Creador. Nos decía en una ocasión, en una homilía, un sacerdote, lo que tú hagas en esta vida no solamente trasciende en esta vida, sino que también va para la eternidad. Es decir, si fuiste una persona que tu Dios fue el dinero, que nunca hiciste el bien, que te enriqueciste a costa de tus trabajadores, de explotar al necesitado, ¿verdad?, de aprovecharte del enfermo, ¿qué clase de obras te van a acompañar el día que llegues a la presencia de Dios? ¿O a dónde crees que mereces estar si nunca hiciste el bien? O hay personas que mediocremente dicen, yo no me confieso porque pues no hago el mal, pero tampoco hago el bien. Bueno, entonces, como dice una frase, quien quiere llevar una vida fácil, pues es una vida inútil. Y quien no sirve para vivir, entonces ¿qué? Pues no vive para servir, ¿verdad? Más bien, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces todo esto va relacionado con el servicio. El primer servicio que debemos de dar, o el primer testimonio cristiano que debemos de hacer, es en nuestra familia y a nuestros seres queridos. Muchas veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. En mi familia soy muy tremendo, pero en el trabajo, en el club social, en la iglesia, soy bien buena onda, ¿verdad?
me consideran, híjoles, casi un gran benefactor, pero resulta que cuando voy a la casa soy bien tacaño y no le quiero dar a mi esposa ni siquiera para el gasto, no le quiero dar a mis hijos para lo necesario. Y algo muy importante, como ser humano tampoco yo me valoro. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo esa dignidad que Dios me ha dado al ser su hijo. Si ustedes revisan todo este primer capítulo del Génesis, Dios nos puso por encima de la creación. Dios no dijo, es que el hombre va a ser igual que un animal, el hombre va a ser igual que una planta, el hombre va a ser igual que una piedra. No, nos puso por encima. Pero desgraciadamente muchas veces, por no conocer el fundamento de nuestra fe, por no conocer el gran amor que Dios nos tiene, le damos más importancia a las cosas que a las personas. Ya lo mencioné, como te ven, te tratan. Yo soy una persona que lucho por los animalitos, que está bien, son criaturas de Dios, pero apoyo el aborto. Entonces ahí tengo una doble moral y soy una persona hipócrita, en pocas palabras, porque no puedo darle más importancia a un perrito, que sí son muy bonitos y juguetones, que a un bebé. No puedo decir, yo defiendo a los animales, soy una persona que tiene una gran conciencia ecológica, me gusta regar los árboles, me gusta cuidar el agua, pero apoyo el aborto, apoyo la eutanasia, apoyo el matrimonio igualitario, apoyo tantas cosas que están en contra de la vida y de Dios mismo. Y eso no lo digo yo, lo dicen los psicólogos y sociólogos estudiosos de la conducta del ser humano. Si la sociedad no está bien, pues ¿qué creen? Más bien, si la familia no está bien, la sociedad no va a estar bien. Si no tenemos familias fuertes, cristianas y unidas, no vamos a tener una sociedad fuerte, unida y cristiana. Vamos a una pausa. Recuerde compartirnos en sus redes sociales. Estamos como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like. Este es su programa de doctrina social de la Iglesia. Siga todos los interesantes programas que hay en este canal. Suscríbase y compártanos. Enseguida regresamos. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Seguimos en su interesante programa de Doctrina Social de la Iglesia. Recuerde que estamos en este segundo programa.
Continuando con este interesante programa, con estos elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia, en la lámina número 6 nos menciona también algo muy importante. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre la dignidad humana? En el punto 108 del compendio dice, por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien. Es nada más para reforzar lo que ya les he comentado. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ahora sí que pues somos únicos e irrepetibles, y aquí no se vale decir, yo no sirvo para nada, yo nací siendo malo, no. Dios lo que ha hecho, todo lo ha hecho bueno. Entonces nosotros valemos por lo que somos, ¿verdad? Por lo que también hacemos. No es por lo que nos vestimos. No puede decir, bueno, si yo me visto con camisas artesanales, entonces soy una persona bien mexicanota, ¿verdad? Soy una persona de mucha cultura y valgo mucho. Si yo traigo un crucifijo, quiere decir que soy un cristiano de esos bien comprometidote y casi soy un santo en vida. No, son accesorios, es una manera de presentarse, pero a lo que me refiero es que una persona no vale por lo que tiene, sino por la gran dignidad de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No vales por el hecho de ponerte calzones de Liverpool, no vales por el hecho de que pues traigo unos zapatos de marca, no vales por el hecho de que me pongo loción cara, ¿verdad? O no vales por el hecho de que me compré un carro del año, entonces soy una persona bien valiosa ante la gente. No vales por el hecho de todo lo que tengas materialmente, sino por que eres hijo de Dios, pero también por lo que de bueno le aportas a la sociedad, a la iglesia y a tu familia. En pocas palabras, Dios nos invita a que nosotros trascendamos, pero para bien. Recordemos que esta vida es temporal y que nadie aquí es eterno, entonces tarde o temprano moriremos, llegaremos a la presencia de Dios y hay que darle buenas cuentas, ¿verdad? De todo lo bueno que hicimos en su nombre y todas las obras de caridad. Siguiendo con este interesante programa, vemos en la lámina número 7 un concepto muy importante de estos conceptos teóricos, que es la sociabilidad. Dice, habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios como unión, también el ser humano es relacional, de ahí que no sea un ente cerrado, por el contrario, está abierto a los demás. Este principio va en contra del pensamiento individualista, o podríamos decir, este principio va en contra de la ley del yo-yo. Somos seres humanos que fuimos hechos para relacionarlos con los demás. Yo no puedo decir, hablando en la fe, de decir, soy una persona bien católica, bien apostólica, y solamente la fe me va a llegar, la salvación me va a llegar a mí. No, como se ve en la eclesiología, la salvación nos llega en comunidad. Es decir, vívela también de una manera personal, ¿verdad? Tu fe en Dios, tu religión cristiana católica, pero al mismo tiempo, dala a conocer a los demás en donde tú te encuentres, que realmente te distingas en el trabajo, en la familia, en la iglesia, a donde tú vayas, por ser un auténtico cristiano católico formado y comprometido, y por interesarte en conocer las cuestiones sociales, que muchas veces es un tema, a veces como que un poquitito que nos da un poquito de escalofrío o miedo, y como vimos en el primer programa, no solamente los laicos les acaten a la doctrina social de la Iglesia, sino también algunos sacerdotes. Algo que ayer nos decía en la misa del Sagrado Corazón nuestro señor obispo, es que Dios pide que seamos ovejas gorditas, ovejas robustas, pero no gorditos por haber comido tacos y enchiladas o por entrarle duro a la comida, no, se refiere a ser robustos y gorditos en la fe. Y ya que te estás alimentando, eso que tú has recibido, compártelo con los demás. No seas una vaca sagrada, o no seamos, como dicen vulgarmente, estoy engordando un puerco, pero no lo quiero hacer carnitas, es que está bien bonito, pero ya está bien gordote, ya está listo para el caso, pero no lo quiero hacer. Es igual en el caso de los laicos. Hay laicos que han tomado diplomados, que están en no sé qué grados, que están en un posgrado, que ya quieren un doctorado y no sé qué tantos más estudios, y que mándame a Roma y que me dé clases un gran teólogo. Bueno, ok, está bien, pero ¿qué apostolado estás haciendo? Pues no me gusta hacer nada más quiero que me sirvan. Pues entonces estás cayendo en una mediocridad, en una comodidad, y no estás siendo un auténtico cristiano. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Santo Evangelio, yo no he venido a ser servido, ¿verdad? Sino a servir. Y una muestra de servicio fue el haberle lavado los pies a sus apóstoles el Jueves Santo, ¿verdad?
Entonces Él es el primero que nos enseña con palabras, con testimonios, cómo debe de ser un auténtico cristiano. Debe de ser un cristiano caritativo, un cristiano solidario, un cristiano que trabaje por el bien común, y sobre todo debe de ser un cristiano católico que no tenga espíritu de cobardía, sino que tenga en realidad en él o en ella el Espíritu Santo, y eso te lleve a ti a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que Dios nos pide por todo esto que está pasando, por diversas situaciones sociales que nos afectan, que dañan las familias y que dañan también lo que es el tejido social. Continuando con la diapositiva número 7, si no me falla la memoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla de los derechos humanos? Que también es un elemento importante teórico en la doctrina social de la Iglesia. Los derechos humanos, dice, el valor de los derechos humanos de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, y el punto 153 del compendio nos dice: la raíz de los derechos humanos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Es tan importante los derechos humanos que la misma ONU hizo la Carta de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, donde resalta todos los derechos que todo ser humano debe de tener, independientemente tu religión, tu preferencia política, tu condición social, económica, en qué país vives en México, vives en China, en Guatemala, en Timbuktu, en el África, en una isla. No, por el hecho de ser humano tienes esos derechos. El derecho del hombre, ¿verdad? El derecho civil te protege. Si le damos mucha importancia a los derechos humanos hablando humanamente, cuán más importancia le debemos de dar por lo que Dios dice. Si para los humanos es importante el derecho de las personas, para Dios todavía lo es más. Pero, sin ser abogado, te voy a decir algo muy importante. A todo derecho también confiere una obligación. Muchas veces nos gusta la palabra derecho. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, sí. Pero ¿cuáles son también tus obligaciones? Oye, yo tengo derecho a que el gobierno pavimente la calle, a que el gobierno haga estos trabajos. Sí, es cierto, es funciones del gobierno. ¿Y cuáles son tus obligaciones como ciudadano? Pagar tus impuestos, no dar mordidas, fomentar la convivencia social. Si sabes que en tu colonia hay un comité de colonos, bueno, aunque no seas del comité, viendo cómo puedes apoyar para el bien común. Si vives en comunidad y hay un delegado que se encarga de, ver qué necesita la comunidad, pero a lo mejor se le pasa alguna cosa y tú eres consciente de que hace falta eso, como ciudadano y siguiendo los derechos humanos, tú debes de decírselo. O sea, como vemos, también los derechos humanos es una parte muy importante para vivir nosotros el amor y la caridad hacia nosotros, ya sea el prójimo, y glorificando a Dios al mismo tiempo. Vamos a una pausa. No se le olvide compartirnos en sus redes sociales. Estamos como Canal de Laico a Laico, tanto en YouTube, en Facebook. Suscríbase, siga todos los interesantes programas de este canal. Dele ese poderoso like y compártanos. Gracias. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos
en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Siguiendo este interesante programa, vamos a ver a continuación lo que es la diapositiva número 8 de estos interesantes conceptos teóricos de la doctrina social de la Iglesia. Después de ver los derechos humanos, dice, ¿cuál es la opción preferencial por los pobres de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia? Dice el punto 184. El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en la atención por los pobres. Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Muchas veces pensamos que el pobre es aquella persona que no tiene dinero, que el pobre es el que no tiene para comprar carne, para comprar pan, para comprar las tortillas, para comprar leche. Hay una pobreza material, pero también hay una pobreza espiritual. Yo conozco personas que sí, materialmente están muy ricas, tienen muchísimo dinero, pero ¿qué crees? Espiritualmente son pobres. Son pobres, ¿por qué? Porque no se acercan a Dios, son pobres porque no frecuentan los sacramentos, son pobres porque no hacen obras de caridad. O también hay otra cuestión, hay personas que sí, a lo mejor tienen una riqueza entre comillas espiritual, una riqueza material, pero tienen una pobreza cultural y una pobreza en educación. He conocido personas que pues bueno, tienen altos puestos en las en las empresas, o tienen muchos estudios, diplomados, etcétera, pero en su trato hacia las personas son unos patanes. Entonces realmente hay que verlo así. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, realmente debemos pedirle a Dios ser ricos, pero ricos en todo aspecto. El ser humano no solamente es material, sino también es espiritual, ¿verdad? También me cuenta mucho la parte interior, y no solamente un título te garantiza que tengas una excelente educación o que no te vayas a equivocar. Todo viene desde la familia, lo dijo el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? La misión se debe de llevar a donde estemos, y también la familia es la iglesia doméstica. Entonces, si yo como ser humano no traigo buenas bases, ¿verdad? Buenos valores humanos y cristianos, pues entonces ¿cómo quiero ser una gran persona? Es como si tú dejas que un arbolito crezca y no le pones por ahí el palito para que crezca derecho. ¿Cómo va a crecer el árbol? Pues va a crecer todo chueco, ¿no? Entonces, si realmente nosotros queremos crecer en todo aspecto como debe de ser, pues debemos de tener buenos valores, buenos principios, y algo que es muy importante, muchas veces no nos acordamos de Dios, hacemos planes sin tener en cuenta a Dios. Pues es que ¿sabes qué? Quiero este puesto por mis méritos, o voy a terminar esta carrera por mis méritos, o terminé este nivel educativo por mis méritos, o conseguí este trabajo por mis méritos, o me dieron este apostolado dentro de la iglesia, pues porque yo expongo bien bonito, porque yo me sé la Biblia, me sé el catecismo, porque soy bien amigo del Padre. No, las cosas que nosotros obtenemos sí, en parte es por el esfuerzo humano, pero también por la gracia de Dios. Si Dios, ¿verdad?, no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Lo reflexionábamos en el Salmo 127 que vimos en el programa pasado. Entonces, si realmente no centras tus aspiraciones, proyectos en Dios, tu apostolado, ¿verdad?, tu propia conversión y la de tu familia en Dios, pues entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? Humanamente y por nuestras propias fuerzas somos limitados, pero quien tiene a Dios todo lo tiene, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Y quien tiene a Dios lo tiene todo, y quien no tiene a Dios no tiene nada. ¿A qué nos lleva todo esto o estos primeros elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia? A ser personas, como lo veíamos en el primer programa, cristianos que realmente nos comprometamos con el bien común dentro y fuera de nuestra iglesia y donde estemos, y que realmente hagamos méritos, pero no méritos por nuestras propias fuerzas o capacidades, sino méritos apoyados en la gracia de Dios y en nuestro propio trabajo. Decía San Benito, un gran santo de nuestra iglesia, ora y trabaja.
o como dice un refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cómo queremos que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida si yo soy una persona floja que se la pasa en la casa nada más viendo la tele, o cada fin de semana en vez de hacer algo bueno me dedico a perder el tiempo? Déjame ver el fútbol, déjame ver la novela, déjame aventarme toda la serie de películas y no hago nada. No, hay que santificar los días, especialmente el domingo, poniéndolo en manos de Dios y dándole gracias a Dios por un nuevo día, porque cada vez que amanecemos a un nuevo día es una oportunidad, una nueva oportunidad que Dios nos da para hacer mejor las cosas que las hicimos ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Cada vez que Dios nos da el don de la vida, que amanecemos a un nuevo día, debemos darle gracias a Dios porque tenemos ese gran don, ese gran regalo que es la vida, que es un don para disfrutarse, para aprovecharse, pero también para ponerse al servicio de los demás, y algo muy importante, para no cansarnos en hacer el bien, porque nunca sabemos si es la última oportunidad que Dios nos va a dar para hacerlo. Terminando, o más bien ¿cómo se le podría decir? Reforzando un poquitito esto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que no es otra cosa más que la síntesis, nos dice que es un mérito, ¿verdad? Ahorita lo mencioné. Dice que el mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada habiéndolo recibido todo gratuitamente de él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. No pensemos que hacemos el bien porque somos bien santos o porque Dios no tiene nada que ver. Muchas personas, sobre todo las personas que no creen en Dios o ateos, dicen, es que tú puedes ser bueno sin recurrir a Dios. Yo te pregunto algo muy importante, la ley natural sin meter la fe, ¿verdad? La ley natural, ¿quién nos la da? ¿Nacemos con ella o Dios la pone dentro de nosotros para que lo busquemos? La pone dentro de nosotros. Y aunque tú no seas católico cristiano o tengas otra religión, ¿verdad? Otra profesión religiosa, pues por naturaleza vas a buscar ser una persona religiosa, pero al mismo tiempo también hacer el bien. Entonces, ¿de dónde surgieron los valores humanos? Los valores humanos están inspirados, obviamente, y fundamentados también en lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que este primer programa de elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia nos los enseña, y es importante conocer los elementos teóricos para poder ir entendiendo todas las demás cuestiones de la doctrina social y no verlo como algo abstracto, algo complejo o algo difícil de vivir. Como nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Nosotros, la doctrina social de la Iglesia es tan práctica, pero al mismo tiempo debe de estar fundamentada y unida a Dios y a lo que Dios nos dice. Como decía la síntesis del catecismo, el mérito que tú hagas debe de estar unido a Cristo y a su caridad. Por eso es que Cristo nos dice en las distintas parábolas, lo que tú hagas por el más pequeño, por el necesitado, también me lo hiciste a mí. Yo no puedo decir, es que yo voy a hacer el bien, pero solamente para que me alaben, me pavoneen, para salir en el periódico, o voy a hacer una empresa socialmente responsable, pero nada más para ahorrarme impuestos. No, vamos a hacer como que hacemos el bien, pero al mismo tiempo vamos a buscar un beneficio. No, las obras de caridad que tú hagas, corporales o espirituales, deben de ser, como dicen por ahí, sin buscar una recompensa humana. La recompensa Dios te la va a dar, y lo que hace tu mano derecha, que no sepa tu mano izquierda, así de sencillo. Y lo que tú hagas, hazlo en nombre de Dios. Una frase muy bonita que decía nuestro párroco, dice, cuando tú haces la caridad, que haces alguna buena obra en nombre de Dios, y obviamente la ofreces, y sientes esa alegría o esa satisfacción de haber hecho algo por aquella o aquellas personas, sientes esa alegría tan grande que no la puedes describir y que nadie te la puede quitar, nos decía él, es una probadita de cielo. Como dijo el apóstol San Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. En pocas palabras, cuando haces el bien, cuando haces la caridad y lo ofreces a Dios y lo haces realmente por buscar el bien común, que lo vamos a ver más adelante, y sientes esa alegría de haber hecho algo bueno por aquella persona, es una probadita de cielo. Entonces imagínate, si sientes esa satisfacción o esa alegría, pues ¿qué será cuando
Si Dios lo quiere, estés en el reino de los cielos viviéndolo plenamente. Va a ser una alegría y un gozo inmenso. Desgraciadamente muchas veces estamos tan materializados que no pensamos que algún día le vamos a dar cuentas a Dios, sino que debemos de vivir nada más el momento. Vive la vida loca, dale al cuerpo lo que te pida. Pues la caridad, eso déjaselo al Padrecito. Eso déjaselo al gobierno, ¿verdad? Que ayude a los necesitados o a la iglesia. Tú vive como tú se te pegue la regalada gana. No, la caridad tú la debes de hacer, ¿verdad? Donde quiera que estés y de acuerdo también a tus posibilidades. Dios no le va a pedir no le va a pedir lo mismo a una persona rica que a una persona que no tiene tanto dinero o que una persona que pues está a las acabaladas, no. Pero Dios nos pide que en la medida de las posibilidades, de acuerdo también tus ingresos, tu tiempo, también hagas lo que viene siendo la caridad y hagas el bien, como lo vamos a ir reflexionando en los distintos elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia. Más adelante vamos a ver temas que a muchos no les gusta, ¿verdad? O que a algunos como que les da cosa, ¿verdad? Dijeran por ahí, vamos a ver un poquitito lo que es la importancia de la cuestión política, la participación ciudadana, lo que es el bien común, lo que es una democracia y lo más importante, porque es importante que también nosotros como laicos, como ciudadanos, como cristianos, nos involucremos en los distintos aspectos de la vida social. Hay personas que tristemente dicen, a mí hábleme nada más de Dios, pero yo no quiero saber nada del aspecto económico, político, social, eso no me interesa, solamente puro Dios. O al revés, hay personas que dicen, yo solamente quiero nada más saber de los aspectos materiales, pero de Dios no me digas, no me hables porque eso es algo para los viejitos, eso es algo nada más para los consagrados, eso es algo nada más para los laicos que no tienen que hacer, pues hay que ellos se dediquen a las cosas de Dios. Yo soy un hombre de negocios, soy un trabajador, soy un jovenazo, yo estoy bien ocupado en vivir la vida conforme yo quiera. Pues ¿qué crees? Estás equivocado. Porque yo te digo una cosa muy importante, ¿tenemos la vida segura? Sabemos cuándo nacimos, ¿verdad? Cuándo nos registraron, cuándo nos bautizaron, etcétera. Pero díganme, ¿alguien sabe cuándo va a morir? Pues ¿sabes qué? Ya me dijeron que yo me voy a morir en 2 años. Ok, si tú supieras o si supiéramos cuánto tiempo nos queda de vida, ¿viviríamos igual que como lo estamos haciendo ahorita o cambiaríamos? Es una gran pregunta. No me la respondas a mí, respóndesela a ti mismo. Y lo más importante, lo que tú hagas, ¿verdad? Lo que tú prediques, lo que tú conozcas y a toda tu familia, sé una persona sincera y vive realmente nuestra religión cristiana católica como Dios nos lo pide y como en este programa nos lo revela el compendio de la doctrina social de la Iglesia, como nos lo revela también la Sagrada Escritura. Bueno, recuerde que todos los viernes a partir de las 7 de la noche tenemos una cita. No se les olvide compartirnos en su canal, en sus redes sociales. Estamos como canal de Laico a Laico, tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, dele ese poderoso like, déjenos sus comentarios, sus sugerencias y lo más importante, sea un auténtico cristiano donde quiera que se encuentre. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga en todos sus apostolados, a usted y a su familia y en todas sus ocupaciones. Recuerde que el próximo viernes usted y yo tenemos una cita para seguir profundizando estos elementos teóricos de la doctrina social de la Iglesia en su segunda parte. Gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.